Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se emite por la emisora de la Universidad Nacional, sede Medellín, en el 100.4 del FM. Nos encontramos, como es habitual, para entablar este diálogo, Lina Pulido, Santiago Alarcón y quien les habla, Carlos Mario González. El tema que queremos hoy conversar, en el escaso tiempo que tenemos, es la pregunta, tratar de dar cuenta de la pregunta: ¿para qué la literatura? Muchas gracias a Jorgito Benjumea, a quien siempre le reconocemos que su labor es la que garantiza que el programa llegue hasta ustedes. Yo quiero comenzar refiriéndome a un comentario muy amable que me hizo llegar Fernando Suárez, un miembro del grupo de 100 años sin Kafka, en donde me señalaba que era importante tener cuidado porque eventualmente en el programa pasado había quedado la impresión de que al hablar nosotros de los clásicos estuviéramos transmitiendo la idea de que clásico era lo antiguo. Seguramente esos malentendidos que siempre el lenguaje nos amenaza con ellos, hizo aquí también su curso, porque, y por esto pues le agradezco a nombre también de Lina y de Santiago a Fernando, porque permite que aclaremos lo que quizás dejamos pues como tal malentendido. No, nosotros no pensamos que clásico sea lo antiguo. Lo que decimos es que el criterio de clásico tiene que ver con una obra que logra instalarse en el tiempo a perpetuidad y que por ende funge como un elemento de diálogo con todo lo posterior. Hace 2800 años, Homero, o el que haya sido nombrado como Homero, que a veces se dice que fueron más bien un conjunto de poetas, bueno, nos dejaron la Ilíada y la Odisea. 2800 años después sigue siendo una columna de la cultura occidental. Otro tanto podría decir uno de Dante, de Cervantes, etc. Entonces, nosotros lo que pensamos es que lo clásico es aquello que consigue instaurarse en el tiempo para lograr un diálogo con las generaciones posteriores. Y que lo que pasa es que en el tiempo presente, donde también se puede hacer un arte tan grande como el arte del pasado, es más difícil precisar que es clásico porque puede estar confundido con lo famoso, con lo que se resalta públicamente como muy importante, que no es garantía de que efectivamente en el tiempo por venir eso se decante para permitir que una obra permanezca. Hecha esa aclaración y agradeciéndole pues nuevamente a Fernando e invitando a todos los oyentes del programa y muy en particular a quienes componen el grupo 100 años sin Franz Kafka, que nos remitan también sus opiniones, comentarios, discrepancias, etc. Yendo al tema de hoy, que es el de ¿para qué la literatura? Yo quisiera comenzar, Santi y Lina, con una presentación de lo que creo que podría ser el marco para este diálogo, y quiero citar una frase del coro de Antígona. Dice así, el coro de Antígona, pues la tragedia de Sófocles: andan por ahí infinidad de cosas extrañas, pero ninguna más extraña que el ser humano. 2500 años hace que escribió esto Sófocles, y creo que es evidente que el tema está vivo. El ser humano es y será siempre un ser extraño.
Nosotros somos, a diferencia de los animales, el animal que nunca está anclado de forma definitiva a lo que es. Los animales son lo que son y están en lo que están. Por eso ningún animal hace referencia al pasado suyo o de su especie, ni tiene ningún proyecto. No hay ningún animal modificando sus patrones de conducta a nombre de una consecución más favorable para la vida en el futuro. Como diría Nietzsche, el animal está en el aquí y en el ahora. El ser humano es una criatura que no tiene un anclaje definitivo y por eso su vida es una oscilación permanente entre el presente, el pasado al que se remite para poder entender mejor ese presente y el futuro al que aspira. Todo eso, y no hay ahora oportunidad de desarrollarlo, hay que afirmarlo taxativamente, todo eso tiene que ver con la condición nuestra como seres del lenguaje. Y eso hace que el ser humano sea un ser que lee el mundo. Los animales no leen el mundo. Y aquí por mundo entendamos ampliamente desde el orden físico-natural hasta el orden subjetivo, la relación con el otro, etc. Somos lectores del mundo. Pero tenemos una peculiaridad agregada. Nos desconocemos. Todos estamos bajo sombras que oscurecen mucho quiénes somos. No sabemos, no podría decir eso, el ser humano es un ser que no sabe, que puede saber, pero que ciertos patrones ideológicos conducen a que la gente no quiera saber lo que no sabe. Pues bien, un ser que se desconoce, un ser que es contradictorio, un ser que vive preguntas desgarradoras con respecto al amor, a la muerte, a la soledad, a la vejez, a la sexualidad, a la justicia, a la libertad, a tantísimas cosas. Es un ser que requiere, si desea, si logra concitar el deseo por saber, necesita explorar eso, para poder encontrar algunas respuestas que le ayuden a alimentar el curso de su vida. Pues bien, la literatura es un invento maravilloso de la humanidad a efecto de poder encontrar herramientas que le ayuden al ser humano a responder preguntas que son acuciantes y angustiantes. En esto muy brevemente, para ver qué piensan ustedes, Lina y Santi, habría que decir, ¿qué se entiende por literatura? Porque todas las culturas de la humanidad han hecho arte, pero eso no quiere decir que todas las culturas hagan el mismo tipo de arte. La cultura occidental ha sido inventora de unas formas de arte. Por ejemplo, la cultura occidental inventó la tragedia. La tragedia inventó la comedia en Grecia, entre otras, porque tragedia y comedia no podían surgir sino en el seno de una sociedad democrática. Pero Occidente también inventa la novela. No hay que confundir la novela con el mero relato. Todas las sociedades relatan. Incluso Occidente también relató mucho, hizo épica, hizo lírica, pero eso no es novela. La novela es un invento de la cultura occidental en gracia a unas circunstancias históricas muy precisas, como fue el abandono de las estructuras feudales y la emergencia de lo que pudiéramos llamar grosso modo la modernidad, adjetivémosla como la modernidad capitalista, en donde aparece una figura que es la del individuo. Es cierto que en Grecia había existido el individuo, pero luego, con el largo primado del cristianismo, el individuo se había desvanecido. Aparece hacia la altura del Renacimiento y la vida empieza a cobrar una forma individual. Individual no quiere decir que no tenga lazo social, quiere decir que cada uno siente que tiene una existencia que se juega en un terreno muy singular. Ahí hay muchas angustias, porque digámoslo, bajo los esquemas dogmáticos como los que puede proveer la religión, pues las respuestas estaban establecidas. Voy a decirlo así para ir terminando este comentario, y es que el individuo moderno, ese que comienza pues hacia la altura del siglo XV, XVI, y que encuentra en Cervantes la expresión de apertura de lo que es la novelística, es el individuo que está acuciado por preguntas
y aparece ahí la novela como una expresión fundamental de la posibilidad de la investigación del ser humano sobre esas preguntas que lo laceran, que le preocupan y que lo impulsan. El colofón mío tiene que ver con que entonces la literatura, ¿qué es? La literatura es una forma del arte, en donde podríamos encontrar fundamentalmente tres manifestaciones: la novela, la cuentística y la poesía. Es una producción humana. Eso pareciera una redundancia, pero hay que advertirlo porque es que hay gente que piensa que un atardecer es poesía de la naturaleza. La naturaleza no sabe nada de poesía ni de eso. Somos los seres humanos los que proyectamos la posibilidad de que unos colores de un atardecer los volvamos un elemento poetizante. Entonces, tenemos que la literatura es una construcción humana, es una construcción ficcional, eso es fundamental. En la literatura la ficción es decisiva. La literatura, en el caso de la novela, relata, pero eso no quiere decir que todo relato sea novela. La literatura es una potencia para expandir la libertad del ser humano en la medida en que permite que el ser humano se comprenda, se entienda un poquito mejor a sí mismo. Y la literatura se desenvuelve en el sistema lingüístico, porque eso marca la diferencia, por ejemplo, con lenguajes como el pictórico, como el musical, etc. Si eso está ahí más o menos claro, pese a lo apresurado de mi comentario, digámoslo que la literatura, y si pensamos en la novela o en el cuento o en la poesía, lo que nos ofrece es esa enigmática organización que un sujeto creador consigue darle a las palabras, mediante el cual camino organizativo de las palabras, ese ajuste preciso de las palabras, esa novela, ese cuento, esa poesía, nos muestra el mundo que es y el mundo que podría ser, pero nos abre surcos para que avancemos en la interpretación. Por eso el arte, y en este caso novelístico, cuentístico, poético, tiene que ver con la sensibilidad, pero una sensibilidad atada al pensamiento. Y no esa sensibilidad que se promueve actualmente, donde se cree que la sensibilidad es lo fundamental, cuando la sensibilidad es simplemente el pistoletazo de partida para que el pensamiento se ponga en acción, y la riqueza de una obra novelística, por ejemplo, tiene que ver con que el autor nos deje elementos a partir de los cuales, sensibilizados ante el asunto, podamos avanzar en la producción de una interpretación de eso que nos haga activos lectores de eso. Yo recuerdo, Lina, que vos me habías hablado de que a vos te parecía muy importante indagar esa relación entre el texto y el lector. Sí, profe, muchas gracias por ese comentario inicial, porque me permite precisamente conversar sobre un tema que a mí me resulta asombroso, y es precisamente la singularidad que tiene el encuentro del lector con ciertos textos, porque yo también creo que parte como de esa singularidad del encuentro es que uno no se siente involucrado igual con todos los cuentos, con todas las novelas, con toda la poesía, sino que hay algo que ocurre en el lector que es como una especie de desgarramiento interno cuando se encuentra con un texto que lo toca, o que atañe a sí mismo, o que habla de las angustias personales de cada uno. Y por eso pensaba precisamente en que hay algunos textos, la gran literatura, o la literatura que puede ser llamada así, una forma del arte que permite una transformación total del lector, y que de hecho ocasiona el nacimiento siempre de un lector nuevo. Hay textos con los que uno puede encontrarse en diferentes momentos de su vida, y aún así siempre le hablan de una forma distinta, porque uno también es un lector distinto, y que por tanto se constituyen como una compañía para toda la vida. Entonces pensaba como cuáles son esos mecanismos, o bajo qué formas es que opera precisamente esa transformación en nosotros como lectores. Y me gusta mucho la forma en la que lo plantea Proust, porque Proust dice que ese encuentro con la literatura se produce cuando uno como lector está buscando respuestas a sus preguntas más esenciales, pero que lo que ocurre es que el texto no le ofrece a uno respuestas, sino que lo que hace es suscitarle deseos, y que por tanto lo que abre es la posibilidad de que cada uno genere una verdad propia.
Y que en eso... Ahí, Lina, estaría eso de que el texto nos propone, el gran texto ofrece elementos, pero el papel del lector es decisivo para avanzar vía el pensamiento propio sobre eso. Exactamente, y que además no es una conversación como la que uno tiene con otra persona, donde uno además puede, por ejemplo, levantarse de la mesa cuando está tocando una verdad que es demasiado dolorosa para cada uno, sino que algo ocurre en el que uno no puede como abandonar esas líneas, porque además se trata de una conversación que no es moralizante, sino que le permite a cada uno como construir eso que llama Proust un efecto de amor, él lo refiere como al encuentro con un otro que ha abordado con total seriedad esas angustias que para uno son muy propias, pero que además es un encuentro que no le roba a uno su propia soledad, sino que por el contrario es una conversación que enriquece la soledad propia. Eso me parece a mí que es fascinante con la literatura y creo que me gustaría como dejar allí esa pregunta. Sí, a mí me gustaría como introducir ahí un elemento que uno podría nombrarlo como algo que es lo que se suscita en estas diversas elaboraciones o creaciones de la literatura, y es lo que uno podría llamar que lo sitúa a uno con una complejidad ante la vida, ante una complejidad que, retomando un poco lo que nos enunciaba Carlos Mario al inicio, tiene que ver con un tipo de época, la modernidad, y un sujeto, un individuo que se forja en esa modernidad. Carlos Mario hizo alusión a Cervantes, como en él surge, digámoslo, lo que es propiamente la novela, porque hay un abordaje en esas líneas, por ejemplo, del Quijote de la Mancha, un abordaje del ser humano lanzado especialmente a la incertidumbre, a la angustia y a la complejidad de hacer o forjar un sentido de la vida. Entonces hay un elemento que está intrínsecamente ligado a las elaboraciones literarias, particularmente desde, pues sitúo esto desde la modernidad, que tienen que ver con eso, que el ser humano está cruzado por esa angustia o por esa dificultad de hacer el sentido de la vida, y por ende todos los temas concernientes a forjar ese sentido de la vida, el arte o la novela o las diferentes producciones de la literatura por su propia cuenta van encontrando los medios para dar cuenta de esos asuntos o de esas angustias que cruzan al ser humano. Y esto es fundamental porque, digámoslo, la literatura logra hacer una radiografía de esos problemas, los presenta, los elabora del ser humano, pero también de una civilización. No se podría pensar esta elaboración o esa particularidad, porque si se piensa con cuidado, lo que nos expone de presente la literatura es que hay una época en la cual, en la modernidad particularmente, y haciendo un contraste con otras épocas vividas por el ser humano, donde las certezas y las seguridades a las formas de vida y la hechura que haría el ser humano estaban dadas con más contundencia, venían por preceptos ideológicos, religiosos. No es que eso se acabe, pero lo que sí hay particularmente en la época moderna es un ser humano que ya no tiene las mismas certezas. Y es eso fundamentalmente lo que viene a desarrollar la literatura. Entonces, de cierta manera, cuando nos disponemos a afectarnos, a recibir, a atender, lo que una buena novela desarrolla es precisamente eso que no sabemos de nosotros, lo que decía ahorita Carlos Mario, nos lo presenta, y me gusta mucho una afirmación que tiene Milan Kundera en alguna parte, algo que solo la novela puede descubrir, que uno lo podría extender, lo que solo el arte puede decir, lo que solo no podría decirlo específicamente, hay algo que solo la música puede decir, que no lo dice la novela, que no lo dice la poesía. Entonces, para terminar con ese aspecto, por eso digo, en todo ese entramado de situaciones, de complejidades, en el amor, en la muerte, en la guerra, en la amistad, etcétera, etcétera, lo que nos permite el arte, que no es un conocimiento, porque esto también va ligado a cuál es el conocimiento que permite la literatura, un poco ligándolo al tema que revisábamos en el programa de radio anterior, y es que ese conocimiento es un conocimiento complejo, porque no es un conocimiento de tipo técnico.
Es muy particular y por eso me gustaba notar esa época moderna, porque la época moderna te da conocimientos de muchas índoles, en la técnica, en la ciencia, pero lo que se ganaba ahí en profundidad o en detalle, en algunos aspectos del conocimiento, se perdía en conjunto de la vida. Y eso es lo que yo creo que posibilita la literatura y la novela. Plantear eso que acabas de formular, Santi, creo que es crucial. La literatura es un recurso que tenemos para saber de nosotros y saber del otro, saber de sí y saber del otro. Sí tenemos el deseo de saber, porque eso triste como particularidad de que nosotros no queremos saber de nosotros, con lo cual nos estamos negando al examen, no solamente de lo que explique lo que vivimos y a veces padecemos o anhelamos, sino de las soluciones que podríamos encontrar. Y comparto, porque me parece muy atinado ese comentario, Santi, que hay que entender la literatura y en general el arte, pero nosotros estamos hablando ahora de la literatura, es decir, de la novela, el cuento, la poesía, que son formas del saber que difieren de la ciencia, que difieren de la filosofía y que difieren de los saberes humanos y sociales. Por eso una sociedad que le resta a los seres humanos la posibilidad de aproximarse a la literatura como un rasgo cotidiano de su quehacer en la vida, es una sociedad que incapacita a este ser para poder encontrar aquello que al ayudarle a entender quizás le permita abrir mejores posibilidades de existir. Uno abre un libro, una gran novela, por ejemplo, y uno podría decir que estrictamente es el libro el que lo abre a uno y que eso es lo que ayuda a que uno avance en esa dirección. Yo no puedo dejarte de decir una cosa que a mí me inquieta mucho. Hay una ideología en esta época, que es una ideología, en mi opinión, muy ingenua, que piensa que todo lo actual es válido porque es actual y que es superior incluso a lo anterior. Y con eso nos negamos no solamente a la defensa de preservación de todo aquello que ha sido valioso, sino a la crítica de muchas modalidades que en el presente se están dando. Por ejemplo, este presente ha querido confundir la novela con el mero relato, o a los grandes escritores con los hombres famosos o las mujeres famosas. Y tendríamos que tener un criterio más riguroso y más exigente. Hay cosas del pasado que hay que defender para que se preserven y hay cosas del presente que hay que cuestionar. Eso no invalida, como dije al comienzo del programa, que haya en el presente grandes construcciones también artísticas. Pero esto creo que es muy necesario porque hay un problema que no vamos a poder abordar, pero es menester dejarlo en el ambiente. Sí, la novela, para referirme a ella, es un invento de la cultura occidental, porque la novela no se reduce a un relato. La novela relata, pero la gran obra es, como decía ahora Lina, y lo que también decía Santi, que ata la complejidad, abre esas sendas, abre esos surcos por donde uno puede seguir como intérprete, esclareciendo vía el pensamiento lo que la sensibilidad de lo que le ofreció la obra activó. Si la novela, como lo formulan grandes teóricos, tiene su origen en la cultura occidental a la altura de Cervantes, incluso se indica, por ejemplo, por Martha Robert, que Cervantes es la apertura de la novela, porque es la apertura del individuo que tiene que abrirse a la vida propia como una aventura, ya no tiene respuestas prefijadas. Carlos, disculpa, que eso tiene también ahí con un elemento muy bien desarrollado por algunos escritores, y es el personaje que se va haciendo a sí mismo, claro. Que uno no sabe para dónde va. Eso es una particularidad de la novela, que pues muchos ejemplos se pueden traer al caso, pero uno muy preciso por la premura del tiempo. Cervantes, ¿cierto? Con el Quijote. Quijote sale en esa aventura, y cuando él, por mucho que tenga, digamos, la referencia del código caballeresco, otra cosa es la que resulta de eso. La vida se le vuelve una aventura y esa es la vida del ser humano en la modernidad propia de la sociedad occidental bajo este modelo moderno capitalista. Pero entonces, dejo aquí
El asunto es, si la novela tuvo un origen, pregunto, tiene también un fin y estamos asistiendo nosotros al fin de la gran novelística. Lo dejo como una inquietud y es muy discutible, pero es muy alarmante que después de la segunda mitad del siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, no hubiese una profusión de grandes novelistas. Vos en la primera mitad del 20 encontrabas un Proust, un Thomas Mann, un Kafka, etc. Después escasean. Y no se puede decir que hay muchos relatores, pero si uno es consecuente y no reduce la novela al relato, podría decir, está la novela en una crisis que amenaza su finitud, y de ser así, no estaríamos perdiendo el recurso potentísimo para poder entender esta aventura individual que tenemos que jugarnos cada uno, que se llama la construcción de una vida que para alguna cosa valga. Pero bueno, la queja de cada programa, se nos acabó el tiempo, dejemos ahí en puntos suspensivos. A mí me gustaría, antes de cerrar esta emisión y teniendo en cuenta la riqueza que nos permitió el comentario de Fernando, que las personas que nos están escuchando tengan canales de comunicación con nosotros también para compartirnos sus impresiones y sus comentarios frente a los programas y las conversaciones que estamos desarrollando. Entonces, recordarles que pueden comunicarse con nosotros a partir de los comentarios en el canal de YouTube de la Biblioteca Franz Kafka, y además que pueden enviarnos correos al correo de la Biblioteca Franz Kafka, que es bibliotecafranzkafka@gmail.com, todo en minúscula y todo seguido. Entonces les agradecemos mucho por su compañía en este programa y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas conversaciones. Y también, para concluir, pedirles, por favor, que se suscriban al canal de YouTube de la Biblioteca Franz Kafka, de los 100 años sin Franz Kafka, y que propaguen entre sus conocidos, que entre todos hagamos una labor que fortalezca este esfuerzo que estamos haciendo por avanzar, como lo haremos en los próximos meses y probablemente años, en una indagación profunda, seria, en torno a Franz Kafka. Necesitamos la colaboración de ustedes y ojalá cada cual se vuelva un difusor de esto. Hasta dentro de 8 días y muchas gracias por su atención. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.